Vivimos en la era de los algoritmos. Cada clic, cada me gusta, cada compra genera datos. Estos datos alimentan un nuevo tipo de inteligencia, el aprendizaje automático. Las máquinas ahora pueden aprender de los datos. Pueden identificar patrones. Esta habilidad está transformando industrias, desde la salud hasta las finanzas. Los autos autónomos navegan por nuestras calles. El aprendizaje automático ya no es ciencia ficción. Está aquí y está cambiando el mundo tal como lo conocemos. Los sistemas educativos tradicionales enfrentan crecientes desafíos. Las aulas están superpobladas. Los maestros están sobrecargados de trabajo. El modelo único para todos no está satisfaciendo las diversas necesidades de los estudiantes de hoy. El pensamiento crítico, la resolución de problemas y la alfabetización digital son primordiales. La educación necesita adaptarse para preparar a los estudiantes para los desafíos y oportunidades del futuro. ¿Podría el aprendizaje automático ser la respuesta? ¿Pueden los algoritmos personalizar la educación y ayudar a los estudiantes a prosperar? El potencial es innegable. Imagina un mundo donde cada estudiante tenga un camino de aprendizaje personalizado, donde los maestros se liberen de tareas tediosas y puedan concentrarse en guiar e inspirar. Esta es la promesa del aprendizaje automático en la educación. También enfrentaremos los desafíos y las consideraciones éticas que conlleva la integración de esta poderosa tecnología en un aspecto tan crucial del desarrollo humano. Imagina un aula donde cada estudiante aprende a su propio ritmo. Este es el poder del aprendizaje personalizado. Los algoritmos de aprendizaje automático analizan los datos de los estudiantes, como los resultados de las pruebas y los patrones de aprendizaje. Identifican fortalezas y debilidades. Luego, el algoritmo adapta el contenido educativo a las necesidades de cada estudiante. Este enfoque individualizado fomenta un aprendizaje más profundo. Los estudiantes pasan menos tiempo en conceptos que ya dominan. Pueden concentrarse en áreas donde necesitan más apoyo. Esto puede conducir a una mayor participación y un mejor rendimiento académico. Considera el ejemplo de Duolingo, una aplicación de aprendizaje de idiomas que utiliza el aprendizaje automático para personalizar las lecciones. Sección 2. Automatizando la rutina. Calificación y retroalimentación. Calificar es una tarea que consume mucho tiempo para los maestros. El aprendizaje automático puede automatizar este proceso, liberando un tiempo valioso. Los algoritmos ahora pueden calificar exámenes de opción múltiple e incluso evaluar respuestas escritas con notable precisión. Esto no significa reemplazar a los maestros. En cambio, les permite concentrarse en lo que mejor hacen, enseñar y guiar. Los maestros pueden usar el tiempo ahorrado para brindar retroalimentación y apoyo más personalizados a los estudiantes individualmente. Además, el aprendizaje automático puede brindar a los estudiantes retroalimentación instantánea sobre su trabajo. Esta retroalimentación inmediata es crucial para reforzar el aprendizaje e identificar áreas de mejora. Sección 3. Más allá del aula. Aprendizaje automático en la administración educativa. El impacto del aprendizaje automático se extiende más allá del aula. Puede agilizar las tareas administrativas, haciendo que las escuelas y universidades sean más eficientes. Por ejemplo, el aprendizaje automático puede optimizar los horarios de clases, predecir la inscripción de estudiantes e incluso identificar a los estudiantes en riesgo de deserción. El análisis predictivo, impulsado por el aprendizaje automático, puede ayudar a las instituciones a identificar a los estudiantes que podrían necesitar apoyo adicional. Al analizar factores como la asistencia, las calificaciones y la participación, las escuelas pueden intervenir temprano y brindar asistencia específica. Esto puede ayudar a reducir las tasas de deserción y mejorar el éxito de los estudiantes. Sección 4. El dilema de los datos. Navegando por las preocupaciones sobre la privacidad. El uso del aprendizaje automático en la educación plantea importantes consideraciones éticas.
particularmente en lo que respecta a la privacidad de los datos. Las escuelas recopilan grandes cantidades de datos de los estudiantes, y es crucial manejar esta información de manera responsable. La transparencia es clave. Los padres y los estudiantes deben estar informados sobre qué datos se recopilan, cómo se utilizan y con qué propósito. Las medidas sólidas de seguridad de datos son esenciales para prevenir el acceso no autorizado y las infracciones. Otra preocupación es el potencial de sesgo. Los algoritmos de aprendizaje automático son tan buenos como los datos con los que se entrenan. El verdadero potencial del aprendizaje automático en la educación no radica en reemplazar a los maestros, sino en empoderarlos. Al automatizar tareas rutinarias como la calificación y el trabajo administrativo, el aprendizaje automático libera a los educadores para que se concentren en lo que mejor hacen: enseñar, guiar e inspirar a sus alumnos. Este cambio permite una atención más personalizada, una participación más profunda con las necesidades de aprendizaje individuales y una experiencia dinámica en el aula. Imagina un aula donde los maestros tengan información en tiempo real sobre el progreso, las fortalezas y las áreas que requieren apoyo adicional de cada estudiante. Armados con este conocimiento, los educadores pueden adaptar sus métodos de enseñanza, proporcionar retroalimentación individualizada y crear un entorno de aprendizaje que se adapte a diversos estilos de aprendizaje. Los estudiantes, a su vez, se benefician de un viaje de aprendizaje más atractivo y personalizado, fomentando el amor por el aprendizaje y un sentido de logro académico. Este enfoque personalizado se extiende más allá de las materias individuales. El aprendizaje automático puede analizar los datos de los estudiantes en todas las disciplinas, identificando talentos ocultos, intereses y patrones de aprendizaje. Uno de los aspectos más prometedores del aprendizaje automático en la educación es su potencial para promover la accesibilidad y la inclusión. El aprendizaje automático ofrece herramientas para cerrar estas brechas, creando una experiencia de aprendizaje más equitativa para todos. Considera el impacto de las herramientas de traducción de idiomas en tiempo real impulsadas por el aprendizaje automático. Estas herramientas pueden derribar las barreras del idioma, permitiendo a los estudiantes de diferentes orígenes lingüísticos aprender junto a sus compañeros. Más allá del aprendizaje personalizado y la accesibilidad, el aprendizaje automático ofrece información valiosa basada en datos. Al analizar grandes conjuntos de datos sobre el rendimiento de los estudiantes, los patrones de aprendizaje y las tendencias educativas, el aprendizaje automático puede ayudar a identificar áreas de mejora. Por ejemplo, puede analizar la efectividad de diferentes métodos de enseñanza. Esta información puede ayudar a los educadores a identificar las mejores prácticas y desarrollar estrategias de enseñanza más efectivas. Sección 4. El toque humano. Equilibrando tecnología y pedagogía. Si bien los beneficios potenciales del aprendizaje automático en la educación son innegables, es crucial abordar su integración con una perspectiva equilibrada. La tecnología debe verse como una herramienta para mejorar, no para reemplazar, el elemento humano en la educación. El papel de los maestros, con su empatía, creatividad y capacidad de inspirar, sigue siendo insustituible. La clave está en encontrar el equilibrio adecuado entre tecnología y pedagogía. Los maestros deben estar capacitados para utilizar eficazmente las herramientas de aprendizaje automático, interpretar la información basada en datos e integrar la tecnología sin problemas en sus prácticas docentes. También deben estar preparados para abordar las consideraciones éticas que rodean la privacidad de los datos, el sesgo algorítmico y el impacto potencial de la tecnología en el desarrollo de los estudiantes. Sección 1. La brecha digital. Exacerbando las desigualdades existentes. Si bien el aprendizaje automático tiene una inmensa promesa para revolucionar la educación, debemos andar con cautela. Una preocupación apremiante es la posible exacerbación de la brecha digital. El acceso a la tecnología e Internet no es universal. Los estudiantes de entornos desfavorecidos a menudo carecen de acceso confiable a Internet, dispositivos o un entorno de aprendizaje rico en tecnología en el hogar.
Si no se aborda, esta brecha digital podría ampliar las desigualdades educativas existentes. Los estudiantes con amplio acceso a la tecnología y herramientas de aprendizaje personalizadas pueden avanzar a pasos agigantados, mientras que sus compañeros menos privilegiados se quedan más atrás. Esta disparidad podría perpetuar los ciclos de pobreza y limitar las oportunidades de movilidad social. Cerrar esta brecha requiere un enfoque múltiple. Sección 2. El algoritmo lo sabe. Preocupaciones sobre la privacidad en la era de los datos. El aprendizaje automático prospera con los datos. Para personalizar el aprendizaje y brindar retroalimentación personalizada, los algoritmos requieren acceso a grandes cantidades de información del estudiante. Esto genera preocupaciones sobre la privacidad de los datos y el uso ético de los datos de los estudiantes en contextos educativos. Las escuelas y los proveedores de tecnología educativa deben priorizar el manejo responsable y ético de los datos de los estudiantes. La transparencia es primordial. Los padres y los estudiantes tienen derecho a saber qué datos se recopilan, cómo se utilizan y con qué fines. Deben existir políticas de privacidad claras y accesibles. La seguridad de los datos es otro aspecto crítico. El auge de la automatización a menudo genera temores de desplazamiento laboral. ¿Reemplazarán las máquinas a los maestros? Si bien es poco probable que los robots reemplacen por completo a los educadores, el papel de los maestros sin duda está evolucionando. El aprendizaje automático automatizará tareas rutinarias como la calificación, el trabajo administrativo e incluso algunos aspectos de la entrega de contenido. Sin embargo, este cambio presenta una oportunidad para que los maestros redefinan sus roles y se concentren en lo que mejor hacen: inspirar, guiar y fomentar el pensamiento crítico. El futuro de la educación requiere educadores que sean adaptables, expertos en tecnología y hábiles en pedagogía personalizada. Los maestros necesitarán aprovechar las herramientas de aprendizaje automático de manera efectiva, interpretar la información basada en datos y personalizar las experiencias de aprendizaje según las necesidades individuales de los estudiantes. Sección 4. Más allá del horizonte. Consideraciones éticas e IA responsable. A medida que nos adentramos más en el territorio inexplorado de la educación impulsada por la IA, debemos proceder con cautela y una sólida brújula ética. El desarrollo y la implementación del aprendizaje automático en la educación deben priorizar la equidad, la justicia y el bienestar de todos los estudiantes. Una preocupación apremiante es el potencial de sesgo algorítmico. Los algoritmos de aprendizaje automático están determinados por los datos con los que se entrenan. Si los datos reflejan sesgos existentes, los algoritmos perpetuarán e incluso amplificarán esos sesgos, lo que conducirá a resultados injustos o discriminatorios. Abordar el sesgo algorítmico requiere conjuntos de datos diversos y representativos, pruebas rigurosas para detectar sesgos y un monitoreo continuo de los resultados algorítmicos. La transparencia y la explicabilidad son cruciales. Necesitamos comprender cómo los algoritmos toman decisiones y asegurarnos de que esas decisiones sean justas y equitativas para todos los estudiantes. Sección 1. Una revolución centrada en el ser humano. El elemento humano sigue siendo primordial. El aprendizaje automático es una herramienta. Su éxito depende de un marco centrado en el ser humano. Fomentar el pensamiento crítico, la creatividad y la empatía. Las aulas del futuro serán espacios vibrantes. La tecnología empodera, no reemplaza, el arte de enseñar. Los educadores podrán dedicar más tiempo a la atención individualizada. Imagina aulas transformadas en laboratorios de aprendizaje colaborativo. Esta es la promesa de un enfoque centrado en el ser humano. Sección 2. Dando forma al futuro del aprendizaje. La integración del aprendizaje automático en la educación no se trata simplemente de actualizar las aulas con los últimos dispositivos, representa un cambio fundamental en cómo percibimos, accedemos y nos involucramos con el conocimiento. Da paso a un enfoque personalizado y centrado en el alumno. Tenga acceso a una trayectoria de aprendizaje personalizada, adaptada a sus fortalezas, intereses
y ritmo de aprendizaje únicos, donde los estudiantes utilizan la realidad virtual para viajar a través de civilizaciones antiguas o colaborar con compañeros de otros continentes en proyectos del mundo real. El aprendizaje automático, al analizar vastos conjuntos de datos de rendimiento estudiantil y patrones de aprendizaje, personalizar las experiencias de aprendizaje y garantizar que cada estudiante tenga la oportunidad de prosperar. Sección 3. El paisaje desplegable del conocimiento. Aventurémonos con entusiasmo y vigilancia. Consideremos la privacidad de los datos y el sesgo algorítmico. Utilicemos estas herramientas de manera responsable y equitativa. Empoderemos a todos los estudiantes y cerremos las disparidades. Requerimos colaboración y diálogo abierto. Trabajemos juntos para un panorama educativo que refleje nuestros valores. El futuro de la educación es un tapiz tejido por nuestras decisiones. Fomentemos el amor por el aprendizaje a lo largo de toda la vida. El potencial humano no tiene límites. Explorémoslo juntos, con sabiduría y valentía. Hemos llegado al final de este video. No olvides dar like, compartir, suscribirte al canal Learn Automation y activar la campanita de notificaciones. De esta forma, nos apoyas para seguir creando contenido educativo. Hasta la próxima.